El siglo XIX se desvanecía en la bruma de la historia, llevándose consigo la rigidez de los corsés y la asfixia de una sociedad que dictaba a las mujeres su lugar. Pero antes de que el nuevo siglo amaneciera con promesas de cambio, en un rincón olvidado de Francia, una niña nacería destinada a desafiarlo todo. Su nombre era Gabrielle Bernard Chanel, y su historia es un tapiz de dolor, ambición y una revolución silenciosa que transformaría la moda para siempre. Los 6 años de Gabrielle en el orfanato de Aubassin fueron una condena, una herida que nunca cicatrizaría. Tras la muerte de su madre, Jean, y el abandono de su padre, Albert, el mundo de la pequeña se redujo a la severidad de las monjas cistercienses, el silencio ensordecedor de los claustros y la rutina implacable. Allí, entre los gruesos muros de piedra, comenzó a forjarse el carácter indomable de quien un día sería Coco. La escasez era una lección diaria. La ropa, funcional y austera. La comida, escasa. Pero fue en esa privación donde Gabrielle comenzó a gestar una resistencia silenciosa. Las monjas le enseñaron a coser, una habilidad que se convertiría en su pasaporte a la libertad, aunque en ese momento solo lo viera como una tarea más para llenar el vacío de sus días. El abandono era un estigma, pero también una fuente de fantasía. Gabrielle inventaba historias sobre su padre, un rico comerciante americano que la visitaría un día. Una narrativa creada para llenar el vacío, para proteger su espíritu de la dura realidad. Pero en lo más profundo, sabía que solo podía contar consigo misma. El manejo de la aguja y el hilo se convirtió en su refugio, en la única forma de control que tenía en un mundo donde todo lo demás le era impuesto. Allí, entre retazos y patrones, Gabrielle descubrió una aptitud innata, una intuición para la forma y el volumen que la distinguía de sus compañeras. A los 18 años, el orfanato la expulsó al mundo exterior, a la tutela de su tía y a un pensionado de señoritas en Moulins. Allí, perfeccionó sus habilidades como costurera, un oficio humilde pero necesario. Con cada puntada, Gabrielle Bonheur se acercaba un paso más a la libertad que anhelaba, lejos de los ecos de Aubassin. De día, cosía y ajustaba. De noche, los escenarios de los cafés concierto la llamaban con su promesa de luz y glamour. La costurera Gabrielle, la huérfana, anhelaba más que una vida de patrones y clientas exigentes. El apodo Coco nació en los bares, en el humo y el clamor de las canciones populares que interpretaba. No era la voz más melodiosa, pero su presencia, su forma de proyectarse, era magnética. Ese nombre, Coco, se convertiría en su armadura, su nueva identidad, una ruptura consciente con la Gabrielle olvidada de la infancia. Pero los escenarios no le ofrecían la salida. La vida en los cafés concierto era extenuante, y el reconocimiento superficial no calmaba su hambre de algo más grande, algo trascendente. Quería dejar una marca, no solo entretener por unas horas. Los vestidos que cosía para otras mujeres, los corsés que ajustaba, las plumas que colocaba, todo le parecía una jaula, una limitación impuesta a la libertad del cuerpo femenino. En el fondo de su mente, una idea comenzaba a gestarse, una nueva forma de vestir, más simple, más cómoda, más moderna. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Coco. Un encuentro fortuito estaba a punto de abrirle la primera puerta hacia el mundo que, hasta entonces, solo había imaginado. Un mundo de lujos, oportunidades y, quizá, la plataforma para su propia revolución. Etienne Balsan, un rico heredero y criador de caballos, vio en la joven cantante algo más que una cara bonita. Vio la chispa, la inteligencia, la ambición velada tras esa mirada decidida. Su invitación no era solo una oferta de compañía, era una invitación a un mundo que Coco solo había vislumbrado a través de los escaparates. El castillo de Royallier, propiedad de Balsan, se convirtió en su nuevo hogar. Lejos del orfanato, lejos de la sastrería, lejos de los cafés. Rodeada de lujo, de sociedad, de un mundo de posibilidades.
Pero este no sería un simple cuento de hadas. En medio de la opulencia de Royallier, Coco no se dejó deslumbrar. Al contrario, observó, analizó. Vio la incomodidad de los vestidos de las damas de la sociedad, la esclavitud de las modas. Y empezó a gestar sus propias ideas, sus propios diseños. Montaba a caballo con pantalones de montar masculinos, adaptados por ella misma. Llevaba jerseys de punto, ropa funcional. Escandalizaba a las damas de la alta sociedad, pero también las intrigaba. Era una visión de libertad, de una mujer que se atrevía a romper con lo establecido. La semilla de su revolución estaba sembrada. Fue en Royallier donde conoció a Arthur Edward Keppel, Boy. Un jugador de polo inglés, empresario, un dandy refinado y sofisticado, diametralmente opuesto a Balsam. Él reconocería en Coco no solo a una amante, sino a una fuerza creativa, a una mujer con una visión. Y ese reconocimiento, esa conexión, sería el catalizador que Coco necesitaba. Boy Capel representaba la puerta a un mundo de oportunidades, a la financiación de sus sueños. Pero también, y quizás más importante, representaba el amor de su vida. Un amor que le daría alas, pero que también la llevaría a las profundidades de la desesperación. Él creyó en ella, la apoyó. Y así, en el corazón de la capital mundial de la moda, en la Rue Cambon, la huérfana de Aubassin estaba a punto de inaugurar su primera tienda. No sería una boutique de alta costura, sino una sombrerería. Un modesto comienzo para una mujer con una ambición ilimitada, que estaba a punto de sacudir los cimientos de la moda. Pero el camino hacia la cima nunca es sencillo. Y el destino, siempre caprichoso, aguardaba para poner a prueba su fuerza, su espíritu y su amor más profundo. ¿Podría Coco sobrevivir a los giros inesperados del destino y construir su imperio, o el dolor del pasado y las sombras del futuro la consumirían antes de alcanzar la gloria? En el número 210 de la Rue Cambon, Coco Chanel abrió las puertas de Chanel Modes. No era un derroche de plumas y cintas, sino una declaración de principios. Sus sombreros, despojados de la parafernalia victoriana, eran una bocanada de aire fresco. La simplicidad como un acto de audacia. Boy Capel no solo era su amante, sino su mentor, su primer gran apoyo financiero y emocional. Él la conectó con el mundo de la alta sociedad, le abrió puertas y, crucialmente, creyó en su visión, una visión que iba mucho más allá de los sombreros. La moda de entonces era un grito de guerra, una exhibición. Las mujeres llevaban sombreros tan grandes y profusamente adornados que apenas cabían por las puertas. Coco vio la ridiculez, la incomodidad, la esclavitud de la estética por encima de la funcionalidad. Y se propuso cambiarlo. En 1913, un evento casual desató su siguiente paso. Al ver a sus amigas incómodas en sus vestidos de alta costura mientras paseaban por la playa de Deauville, Coco tuvo una revelación. ¿Por qué no usar el cómodo tejido de jersey, empleado para la ropa interior masculina, para prendas exteriores? La apertura de su segunda boutique en Deauville, financiada por Boy, marcó el verdadero inicio de su imperio de moda. Allí, frente al mar, ofreció algo radical, ropa cómoda y funcional. Jerseys de punto, faldas rectas, trajes marineros. La mujer de Coco era activa, liberada, una amazona moderna, no una muñeca de porcelana. Cuando la Gran Guerra estalló en 1914, llevando a los hombres al frente y a las mujeres a las fábricas, la necesidad de ropa práctica se hizo urgente. Los diseños de Coco, nacidos de la comodidad y la funcionalidad, no solo se volvieron relevantes, sino esenciales. Ella no inventó la moda de guerra, simplemente estaba adelantada a su tiempo. En 1915, Harper's Bazaar ya hablaba de ella, calificando sus diseños como la cúspide de la elegancia. La modista de la sombrerería se había transformado en una visionaria que estaba redefiniendo el guardarropa femenino, liberándolo de las constricciones del pasado.
Su vida social también florecía. Se codeaba con la élite artística e intelectual de París, Jean Cocteau, Serge Diaghilev, Igor Stravinsky. Se movía entre ellos con la misma naturalidad que entre sus clientas. Su encanto, su ingenio afilado y su aura de mujer independiente la convertían en una figura fascinante. Biarritz, la ciudad de la realeza y la aristocracia, fue su siguiente conquista. Abrió allí una maison de couture en 1917, empleando a 60 costureras. Su éxito era rotundo, su nombre, sinónimo de modernidad. Se había convertido en una empresaria formidable. Pero en medio de este torbellino de éxito, había una constante, Boiquepo. Su amor era el ancla de Coco, su refugio. Él la admiraba, la comprendía, y era el único que parecía ver más allá de la exitosa diseñadora, hacia la huérfana vulnerable que aún existía dentro de ella. A pesar de que Boy se casó con Lady Diana Wyndham en 1918, un matrimonio de conveniencia social, su relación con Coco continuó. Él le proporcionó un apartamento en París, en el número 31 de la Rue Cambon, justo encima de su creciente imperio. Era un amor poco convencional, pero profundo. El final de 1918 marcó el fin de la guerra, pero para Coco, traería una tragedia personal que la devastaría hasta lo más profundo de su ser. Un golpe que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. En diciembre de 1918, Arthur Edward Keppel, su amado Boy, murió en un trágico accidente de coche. El hombre que la había sacado de la sombra, que había creído en ella, que había sido su gran amor, se había ido para siempre. El mundo de Coco se hizo añicos. Coco se volvió inconsolable, su dolor era tan profundo que, según se dice, pintó de negro las paredes de la casa que habían compartido. El duelo la envolvió, y con él, una nueva y sombría inspiración. Pero Coco no era una mujer que se dejara vencer. Del abismo de su desesperación, de la oscuridad de su luto, surgiría una de sus creaciones más icónicas, un símbolo de su fuerza y de la emancipación femenina. Una prenda que revolucionaría el concepto del vestir femenino, dándole la libertad que ella misma buscaba en medio de su dolor. Se atrevería a vestir a las mujeres con el color del luto, transformándolo en el epítome de la elegancia. El pequeño vestido negro estaba a punto de nacer, un grito silencioso de autonomía y estilo. Pero, ¿sería suficiente para llenar el vacío que Boy había dejado en su vida, o buscaría consuelo en otros brazos, otros amores, otros desafíos que la llevarían aún más lejos en su meteórica ascenso, arriesgándose a perderlo todo en el camino? Del luto de Boiquepo, Coco extrajo la fuerza para crear el pequeño vestido negro, la Petite Robe Noire. Una prenda sencilla, versátil, atemporal. Lo propuso como una pieza esencial del armario femenino, una revolución silenciosa que liberaría a las mujeres de los dictados de la moda y les daría una sofisticación accesible. En 1921, Vogue lo proclamó el Fort de Chanel, un uniforme moderno para la mujer moderna. Pero su genio no se detuvo en la moda. En la búsqueda de un perfume que evocara la esencia de la mujer liberada, Coco desafió las convenciones. Quería un aroma que no oliera a flores, sino a mujer. Le pidió al célebre perfumista Honest Bos una fragancia audaz, compleja. De las 24 muestras que Beaux le presentó, Coco eligió la número 5. Un nombre tan directo, tan radicalmente simple como sus diseños. El Chanel número 5, lanzado en 1921, fue un éxito rotundo, el primer perfume de diseñador que se comercializaba masivamente, un icono instantáneo que le abriría la puerta a un imperio global. Los años 20 fueron de una efervescencia cultural inaudita. Coco se sumergió en el mundo de los ballets rusos de Diaghilev, se hizo amiga íntima de la pianista y mecenas Misia Sert. Su influencia no solo era estilística, sino también cultural, apoyando a artistas y redefiniendo el gusto. Los hombres siguieron llegando a su vida, algunos por amor, otros por interés,
todos atraídos por su formidable inteligencia y su estilo. El gran duque Dmitri Romanov de Rusia, un exiliado con el encanto de la vieja aristocracia, fue uno de ellos. Él la introdujo al mundo del diseño eslavo y la inspiró en sus colecciones con motivos rusos. Sus creaciones seguían siendo pioneras. El traje de tweed, inspirado en los atuendos masculinos ingleses y adaptado para la mujer, se convirtió en otro pilar de su marca. Un uniforme para la mujer trabajadora, para la mujer que viajaba, para la mujer que vivía activamente. Comodidad y sofisticación, unidas. Pero el amor más significativo después de Boy fue Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Durante una década, desde 1926, fue su compañero, su mecenas, su confidente. Él le ofreció seguridad, una casa en Londres, y la introdujo en la aristocracia británica. Incluso le pidió matrimonio varias veces. ¿Hay muchas duquesas de Westminster?, le preguntó ella, con su característica agudeza. Solo hay una Chanel. Era su mantra. Su independencia era sagrada, más preciada que cualquier título. No estaba dispuesta a convertirse en una más, a perder su identidad en la sombra de un hombre. El duque le regaló joyas fabulosas, un Rolls Royce, una villa en Roquebrune Cap Martin, la pausa. Pero para Coco, la libertad era su joya más preciada. La opulencia del duque la aburría. Su pasión era su trabajo, su imperio. La pausa, su villa diseñada por ella misma en la Riviera Francesa, se convirtió en su refugio, su laboratorio creativo. Allí recibió a personalidades como Salvador Dalí y Jean Cocteau. Su influencia cultural y artística era inmensa. Para 1935, Chanel era un gigante. Su boutique en la Rue Cambon abarcaba 5 edificios. Tenía 4.000 empleados y vendía 28.000 modelos al año. Su fortuna era inmensa. Había logrado lo imposible. La huérfana de Aubacine era ahora la mujer más influyente de la moda global. Pero con el éxito llegaron también los desafíos. Las huelgas de los trabajadores en 1936, las tensiones laborales y el ascenso del fascismo en Europa empezaron a proyectar una sombra sobre la Belle Époque que había cimentado su éxito. A finales de la década de 1930, el mundo se tambaleaba al borde de un nuevo conflicto global. La moda, frivolidad en tiempos de paz, se volvía irrelevante ante la inminente catástrofe. Coco lo sabía. Su visión aguda le decía que los tiempos de esplendor estaban a punto de terminar. En 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, Chanel tomó una decisión drástica. Cerró sus salones de alta costura, despidiendo a miles de empleados. Solo mantuvo abierta la boutique de la Rue Cambon para vender perfumes y accesorios. No era el momento para la moda, declaró. Pero la verdad era más compleja, más oscura. París, su amada París, estaba ocupada por las tropas nazis. Y mientras el mundo se sumía en la barbarie, Coco Chanel, la mujer que había liberado a las mujeres con sus diseños, tomaría decisiones controvertidas, decisiones que la perseguirían por el resto de su vida y que pondrían en tela de juicio su legado. ¿Se convertiría la astuta empresaria en una colaboradora? ¿Podría su genio sobrevivir a la mancha de la guerra, o el imperio que había construido con tanto dolor y determinación se desmoronaría bajo el peso de sus elecciones, dejando una marca indeleble en su nombre y en la historia de la moda? Mientras París se asfixiaba bajo la bota nazi en 1941, Coco Chanel, lejos de huir, se instaló en el lujo del Hotel Ritz. Su justificación, el Ritz era donde vivía una mujer de su edad. Pero la realidad era más compleja. El Ritz era también la sede de la Luftwaffe, el lugar donde la élite alemana se alojaba y donde las intrigas políticas bullían bajo la superficie. Allí entabló una relación con el barón Hans Günther von Dinklage, un oficial de inteligencia alemán. Este romance, o alianza, se convirtió en su salvoconducto,
su protección. Su nombre en clave, Westminster, un guiño irónico a su antiguo amor británico, sugería una doble vida que más tarde saldría a la luz. Aprovechando las leyes arias de la ocupación, Coco intentó recuperar el control total de Parfums Chanel. Los hermanos Berkheimer, judíos, se habían exiliado. Chanel vio una oportunidad para arrebatarles lo que consideraba suyo. Pero los Berkheimer, astutos, ya habían transferido sus propiedades a un empresario no judío, esperando el fin de la guerra. Su intento fue en vano, un oscuro capítulo en su historia. En agosto de 1944, la liberación de París trajo consigo una ola de justicia sumaria. Las tondués, las mujeres que habían confraternizado con el enemigo, fueron humilladas públicamente. Coco sabía que su posición era precaria. Gracias a una intervención de Winston Churchill, su antiguo amigo y también amigo del duque de Westminster, Coco fue interrogada pero liberada, sin cargos formales de colaboración. La poderosa influencia de sus contactos la había salvado de un destino mucho peor. En 1945, huyó a Suiza con Dinklage, exiliada. Durante casi una década, viviría lejos de los focos de la moda, en un autoimpuesto ostracismo. El imperio de Chanel, tal como se conocía, estaba en hibernación. Los años de posguerra vieron el ascenso del New Look de Dior, una explosión de feminidad con cinturas ceñidas y faldas voluminosas. Coco observaba desde su exilio, criticando esta moda que consideraba regresiva, opresiva. Dior viste a mujeres que tienen piernas de cabra, mascullaba. Con 71 años, en 1954, Coco Chanel decidió que era hora de regresar. Impulsada por la frustración de la moda imperante y por su propia obstinación, reabrió sus salones de alta costura, financiada nuevamente por los hermanos Berkheimer, quienes la vieron como una valiosa arma contra Dior. Su primer desfile de regreso fue un fracaso en París. La prensa francesa, que no le perdonaba su pasado durante la ocupación, la tildó de pasada de moda. Pero en Estados Unidos, la reacción fue la opuesta. Las mujeres americanas, hambrientas de su estilo práctico y elegante, la recibieron con los brazos abiertos. Coco, con su determinación intacta, siguió trabajando incansablemente. Perfeccionó el traje de tweed, con sus botones dorados, su forro de seda, sus cadenas cosidas en el dobladillo para darle peso. Creó el bolso acolchado, el 2.55, un clásico instantáneo que liberaría las manos de las mujeres. Su regreso se convirtió en un triunfo. En 1957, recibió el Fashion Oscar en Dallas, un reconocimiento que cimentó su estatus como la figura más influyente de la moda del siglo XX. Hasta sus últimos días, Coco Chanel mantuvo un control férreo sobre su casa de moda. Era una dictadora benevolente, una perfeccionista implacable, siempre fiel a su visión de la elegancia atemporal. El 10 de enero de 1971, a los 87 años, Coco Chanel falleció en su suite del Hotel Ritz. Se fue sola, como había llegado al mundo, una huérfana que había desafiado todas las probabilidades. Su funeral fue discreto, lejos del glamour que había creado. Pero su legado, ese fue y sigue siendo inmenso. Ella no solo vistió a las mujeres, las liberó. Les dio el poder de la comodidad, la elegancia funcional, la sofisticación sin esfuerzo. Su pequeño vestido negro, sus trajes de tweed, el perfume número 5, son más que moda, son símbolos de una revolución. La huérfana que nunca se casó ni tuvo hijos dejó el legado de una casa de moda que perduraría. Su vida fue un mosaico de contradicciones, una mujer que valoraba la independencia por encima de todo, pero que también dependió del apoyo de hombres poderosos, una revolucionaria de la moda, cuyo pasado durante la guerra sigue siendo objeto de debate. Gabrielle Bernard Chanel, la pequeña Coco, no solo creó un estilo, forjó una identidad. Ella demostró que la elegancia no radica en el adorno, sino en la esencia.
que la verdadera libertad de una mujer comienza con la libertad de su propio cuerpo. Y que, a pesar de sus imperfecciones y las sombras de su pasado, su visión perduraría, inmortal, un testamento a la audacia de una mujer que se atrevió a ser ella misma, incluso cuando el mundo intentaba dictarle quién debía ser. Y así, la leyenda de Coco Chanel sigue viva, un eco eterno en cada puntada, en cada perfume, en cada mujer que elige la libertad de su estilo.